adversarios. Nos vemos entonces mañana. A ver, para mañana. A ver, de una vez, vamos. Sí. Sí. Gracias. Presidente, buenas tardes. Primero que nada, pues me da mucho gusto estar aquí. Ayer estuve. Antes de hacer mi son dos planteamientos breves. El pasado 19 de marzo le quiero introducir, antes del planteamiento que le voy a realizar, se distribuyó, hay un ejemplar muy interesante que incluso se le obsequió en Chiapas al gobernador, a muchos alcaldes que encabezan parte de su movimiento. Este ejemplar se distribuyó más de 200 millones de ejemplares de este libro en todo el país. Se llama La Esperanza Definitiva, el cual usted encabeza. Es un ejemplar bastante interesante, y si usted me lo permite, quiero obsequiárselo antes de que... si usted me lo permite, se lo quiero obsequiar antes de... Vente, déjalo pasar. Es un ejemplar que se llama La Esperanza Definitiva, se lo quiero obsequiar. Ahí está, a ver. Ahí está, La Esperanza Definitiva. Bueno, presidente, y el segundo planteamiento que le quería hacer es, antes que yo viniese, yo ya tenía un planteamiento, pero dije, ¿por qué no hacer una pregunta sobre le pregunté a niños de entre 10 y 16 años. Me gustaría saber qué le querían preguntar a ellos. Y la primera pregunta es, un niño de 10 años me dijo: cuando usted era niño, ¿se imaginó que llegaría a ser presidente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: en Chiapas hubo un programa nacional muy bueno. Cuando Esteban Moctezuma llega a la Secretaría de Educación Pública, se impulsa un programa que se llama la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana. Es un proyecto muy bueno porque impulsa el estímulo musical y artístico desde los colegios, desde las escuelas de nivel básico. Habían orquestas sinfónicas y era un gran proyecto, de verdad. Pero cuando Esteban Moctezuma va a la embajada en Estados Unidos, este proyecto se elimina. En lo personal, desde la perspectiva desde Chiapas, es un proyecto en el cual pues muchos jóvenes y niños se van de las adicciones, como usted lo ha promovido, y se integran a la sociedad a través de las artes, de la música. Mi pregunta es, ¿se tiene contemplado retomar este proyecto, la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, ya que pues ha sido de gran apoyo para muchos jóvenes? Gracias. Bueno, tiene la Secretaría de Cultura. Ahora, con Jesús se ponen de acuerdo y que él explique en qué se convirtió el programa que manejaba la Secretaría de Educación Pública, pero sí se sigue apoyando todo lo relacionado con las bandas y con la música, nada más que depende de la Secretaría de Cultura. A lo mejor es un asunto de información, pero sí se sigue apoyando. Y de lo que te dijo el niño, yo estaba estudiando, dices 10 años, sí, el cuarto año, sí, en Tepetitán. Mi escuela se llama Marcos E. Becerra, un historiador, lingüista, tabasqueño chiapaneco de primera. Entonces, mi pueblo tenía la fortuna de contar con escuela completa de 6 grados, porque en ese entonces eran multigrados las escuelas. Un maestro, 2 maestros daba los 6 grados. Entonces, yo estaba estudiando cuarto año, ya contaba yo
2 años antes empezaron a llegar los libros de texto que se entregaron cuando el presidente Adolfo López Mateos, por eso lo respeto mucho, un gran presidente, solo tuvo 1 o 2 manchas, pero por lo general hizo cosas muy buenas. Adolfo López Mateos. Una mancha fue lo del asesinato del gran dirigente campesino Jaramillo y de su familia. Y otra pues fue también el meter a la cárcel a algunos dirigentes de oposición, pero hizo cosas extraordinarias, mucho desarrollo económico. La economía durante su gobierno creció al 6% anual, 6% anual. En todo el periodo neoliberal, el promedio de crecimiento fue de 2%, y a mí me ha tocado una situación todavía peor, porque se nos cayó la economía con la pandemia, pero espero que nos recuperemos en estos 2 años que nos faltan. Pero fue muy buen presidente. Recuerdo con mucho cariño a mis maestras, a mis maestros. No pensaba yo en ser presidente, pero era yo muy feliz, muy feliz, muy feliz. Usábamos zapato nada más para ir a la escuela, porque en el trópico, en Tabasco, pues antes, aunque se tuviese para comprar un par de zapatos, nosotros por lo general estrenábamos en la fiesta de agosto, nos compraron nuestro par de zapatos y no lo aguantábamos mucho, los que nos hacían ampollas. Entonces se iba con zapato a la escuela, pero no se usaba mucho el zapato por el calor. Uno siempre andaba descalzo, siempre, y también sin camisa. Así es el trópico. Es que allá los verdes se amotinan y los ríos se desbordan, y con el calor brota la ruda franqueza. Todo eso es pasión. Entonces llegábamos de la escuela y dejábamos los zapatos y al campo, y en las tardes pues a jugar béisbol desde niño, y muy felices, muy felices, muy felices. Y no había televisión. Empezaban los radios, ¿sí? Lo que sí escuchábamos eran las narraciones de las peleas de box, los juegos de béisbol, eso sí, hasta el Mago Septién, que era un buen columnista deportivo. Lo conocí al Mago, ya grande, buen narrador, además una enciclopedia en béisbol. Claro que cuando escuchaba uno de que el Mago decía que era una tremenda línea, ¿no? A lo mejor no era así, ¿no? Era un globito, pero estaba uno pegado a la radio. Y luego las radionovelas en la mañana, al mediodía y en la tarde.
por ejemplo, al mediodía a la 1, Calimán. Ya después pues ya supe que era Pelayo. ¿Cómo se llama? Luis Manuel Pelayo. Sí. Serenidad y paciencia, diría Calimán. ¿Cómo es mi querido Solín? Mi pequeño Solín. Sí. Y hablando de Nuevo León, el ojo del vidrio. Se escuchaba mucho la radio de Monterrey hasta Tabasco. Sí. Soy muy feliz. Y el río, a bañarse al río, a nadar en el río. Entonces no imaginaba. Y ya cuando terminé la primaria, como no había secundaria, me fui a estudiar la secundaria a Macuspana, a la cabecera municipal. Y luego la preparatoria en Villahermosa y la universidad aquí, en la UNAM, en Ciencia Política. Y también muy feliz. Aquí fue ya donde afiancé mis ideas en favor de la justicia. Pero quien me influyó mucho fue un maestro de secundaria, siempre lo platico, todavía vive mi maestro Lara Laguna. Nos daba clase de civismo y en ese entonces se llevaba un libro que se llamaba El Buen Ciudadano, y en primer año era verde, en segundo blanco y en tercero rojo, colores de la bandera. Y mi maestro Rodolfo Lara Laguna, además de maestro, era originario de Morelos, había participado en movimientos sociales y se formó como maestro, daba clases en la secundaria federal y al mismo tiempo estudiaba Derecho, cuando el 68. Y me tocó ver a mi maestro en huelga de hambre en el 68 y luego lo encarcelaron. Pero ese maestro se salía del libro del Buen Ciudadano y nos contaba cosas, ¿no?, interesantes. Nos platicaba que cuando vino el presidente Kennedy con su esposa, la señora Jacqueline, ellos coreaban Jacqueline sí, Kennedy no. Imagínense, yo en segundo de secundaria escuchando esas cosas. Y así muchas otras. Y luego cuando ya entro a la prepa me tocan buenos maestros y libros que son importantísimos. Por eso lo que hace Beatriz del fandango de la lectura es importante, porque un libro, la lectura de un libro puede significar el despertar de una conciencia. En la preparatoria, los libros de historia de la Revolución de don Jesús Silva Gerso me marcaron, fueron importantes. Y luego
ya libros que tienen que ver con la filosofía, como El hombre mediocre, de José Ingenieros, y otros. Y ya en la universidad, pues en ciencia política, imagínense, era una época extraordinaria de la ciencia social. Además, me tocó el tiempo en que llegaron muchos maestros por los golpes de Estado en América Latina, maestros uruguayos, chilenos, argentinos. ¿Sí? Me tocó algo fuertísimo en el primer semestre. Analizamos con el libro El Estado y la Revolución de Lenin el gobierno del presidente Allende, esto en 1973, y antes del golpe llegamos a la conclusión en el grupo con el maestro que iba a haber un golpe. Y Raúl Olmedo, el maestro, que debe estar por ahí todavía, y se dio el golpe en el 73, en septiembre. Yo vivía en la casa del estudiante tabasqueño y en el pizarrón pusimos una proclama, un manifiesto, una protesta, y nos dolió muchísimo, y eso también me marcó, porque Salvador Allende es un dirigente político progresista, democrático y pacifista. Y digo Salvador Allende porque no ha muerto, las ideas no mueren. Entonces, no merecía perder la vida. Nunca quiso luchar con las armas. Fue varias veces candidato hasta que por la vía democrática llegó a la presidencia, nada más que el conservadurismo no soportó los cambios que llevó a cabo, y hubo también intervencionismo extranjero, eran otros tiempos, y por eso lo llevaron a la muerte. Fue muy interesante porque me tocó ir a Chile después con la presidenta Bachelet, que le agradezco mucho porque me recibió siendo yo opositor, y fui a la Moneda, al Palacio, y quise ir a la oficina, al despacho del presidente Allende, y fui. Me llevaron, pero los carabineros, que tienen una formación muy distinta a la formación que tienen los militares de México, son muy conservadores,
como pedí ir a ver el despacho del presidente Allende, no les gustó. Y entonces iba mal encarados. Entonces ya cuando entré, para que se les descompusiera un poco más la cara, grabé un mensaje y acusé a la dictadura del asesinato y lo subí. Y ahora me da mucho gusto que esté Bori. ¿Cómo han cambiado, no?, las cosas? Por eso no hay que perder la fe nunca en los pueblos, confiar mucho en la gente, en la conciencia de los pueblos, cómo la gente sabe quién lo representa con lealtad, quién representa al pueblo con lealtad, quién representa al pueblo con dignidad, quién respeta al pueblo, quién quiere al pueblo. Y eso a veces a los políticos corruptos y tradicionales se les olvida, porque menosprecian a la gente. Y no, el pueblo es sabio.